Muy buenas tardes a todos. Como siempre, escrito está. La meta de toda la ley de los profetas es Cristo, el Mesías, Jesús, Yeshua de Nazaret, para ser justificados a todo aquel que cree. Eso está en el en la carta, perdón, a los Romanos, capítulo 10, verso 4. Hoy continuamos juntos este camino para descubrir en cada libro de la Biblia al Mesías de Israel, con el único propósito de traer fe, esperanza y amor a millones de personas que están sedientas de verdad y lo han estado a través de la historia. Si tú fuiste o aún eres una de esas personas sedientas, bienvenido, bienvenida al camino. La Biblia son 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de alrededor de 1500 años, con un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. En cada uno de estos libros se encuentra reflejada la vida del Mesías y fue justamente en un camino, como ven en su pantalla, en dirección a Emaús, como lo cuenta Lucas capítulo 24, en donde dos discípulos de Yeshua iban caminando y el Mesías luego de resucitar se acerca a ellos y les pregunta por qué iban tristes. Y le contaron lo que había pasado 3 días atrás en Jerusalén en la Pascua. Y él les dice, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Y precisamente dice el verso 27 de este capítulo 24 de Lucas. Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Así que bienvenidos. Hoy vamos a culminar esta primera parte de los libros de Moisés precisamente, porque hoy es el turno del libro de Deuteronomio, el libro número 5 de 66. Como versos introductorios para el estudio de hoy, vamos a hablar acerca de, o vamos a leer, incluso pueden ir a sus Biblias, por favor me acompañan, vamos a leer Nehemías capítulo 8. Vamos al libro de Nehemías capítulo 8. Y dice así, Nehemías capítulo 8 verso 1. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en Jerusalén. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová, el Señor, el Eterno, había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, al Señor, al Eterno, al que será, al que es y al que fue, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, Amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron al Señor, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar, no durmiendo en su lugar, dice atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es al Señor nuestro Dios,
no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué cree que estaba llorando? Porque el pueblo no conocía la ley y se estaban dando cuenta cómo la habían transgredido durante todo este tiempo. Entonces, el pueblo estaba llorando, llorando, llorando. ¿Y qué sucedió? Dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue solemne asamblea según el rito. Entonces, ¿por qué creen que colocamos de introducción este capítulo 8 de Nehemías? Porque es que resulta que Moisés ordenó la lectura de la ley en una fiesta de tabernáculos cada 7 años. Y es lo que estamos leyendo, y lo que estábamos leyendo ahorita. Estaban leyendo toda la Torá en esta festividad de los tabernáculos, la festividad del séptimo mes. Porque en Deuteronomio capítulo 31 y lo vamos a ver ahorita más adelante, en Deuteronomio capítulo 31 dice precisamente, Moisés ordena al pueblo que cada 7 años, en la festividad de los tabernáculos, en esta festividad del mes séptimo, se lea toda la ley. ¿Y qué pasó mientras estaban cumpliendo este mandamiento? Dice que la gente lloraba mientras escuchaban y empezaron a partir de ahí a hacer qué? A obedecer los mandamientos. Y no solamente los mandamientos, hubo un milagro porque estaban llorando, todo el pueblo estaba llorando y hubo un milagro. Ellos empezaron a obedecer los mandamientos, hubo un cambio de corazón, empezaron a obedecer los mandamientos y dice que fueron generosos, que le enviaban comida a los que no tenían, que empezaron a ser generosos, que empezaron a enviar dádivas a todo el mundo. Y precisamente esa es la visión de Dios. La visión de Dios es que todo el mundo escuche su palabra y haya una conversión de corazón para que guardemos sus mandamientos. Entonces, por eso fue que leímos como introducción a Deuteronomio este capítulo 8 del libro de Nehemías. También dice en Mateo capítulo 4 verso 1 al 11, y si quieren me pueden acompañar también. Dice, entonces Jesús, Yeshua, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Deuteronomio 8:3, por ejemplo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Eso está en Deuteronomio 6:16. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo,
todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso está en Deuteronomio 6, verso 13. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces Deuteronomio es el texto que usó Yeshua para vencer a Satanás y eso nos da a nosotros un gran ejemplo. Eso nos da a nosotros un gran ejemplo. Incluso un dato súper interesante de este libro es que es el libro más citado por el Mesías de Israel. En muchas ocasiones él cita el libro de Deuteronomio durante todos los evangelios. Este libro precisamente es la clave para nuestra victoria sobre el reino de las tinieblas. Entonces los invito a que prestemos muchísima atención al libro de Deuteronomio y los animo a que comencemos el estudio del día de hoy. ¿Qué es el libro de Deuteronomio? La palabra Deuteronomio en griego es la palabra Deuteronomium. Deuteronomium. ¿Qué significa? Deuteronomium significa segunda ley o más bien repetición de la ley. No es que haya otra ley, sino que vuelve y repite los primeros cuatro libros. Es más o menos el esquema de este libro, es más o menos el sentido de este libro. Es volver a repetir nuevamente la primera ley o el pacto, ¿cierto? En hebreo es la palabra devarim, devarim. Así se escribe en hebreo y así se lee, devarim. Y devarim significa palabras, ¿listo? Es el plural de davar, devarim, palabras, ¿ok? Palabras. Este es el libro de las palabras, así se conoce también, el libro de Devarim. Ahora, ¿quién lo escribió? Como ya sabemos, Moisés también es el autor de este libro y ya hemos leído precisamente cuando Yeshua lo ratifica. Y fue escrito también alrededor del año 1400, como hemos estado hablando en estos primeros cinco libros, en estos primeros cinco episodios de esta serie. Hemos estado hablando que alrededor del año 1400 aproximadamente fue escrito este libro. ¿En dónde se escribió? De la misma manera que, que el rollo completo de la Torá, se tiene como lugar aproximado esta zona del mundo, este desierto, la parte del Sinaí. Incluso lo aproximan, incluso el final del libro se aproxima un poco más hacia la zona norte, nororiental del Mar Salado, del Mar Muerto, de la parte oriental del río Jordán, antes de cruzar hacia Jericó. También se puede decir que las últimas partes de este libro pudieron posiblemente haber estado escritas allí. Incluso al final del libro les voy a mostrar o les voy a ampliar un poquito nomás acerca de esto, precisamente en este panorama que estamos viendo de los libros, porque se cree que obviamente también estuvo o también se relaciona a esa ubicación geográfica, más o menos a esta zona de acá, al lado oriental del río Jordán. Ya vamos a ir viendo el por qué. ¿Cómo se escribió? Bueno, vamos a ver este libro en cuatro secciones principales. La primera sección va a ir del capítulo 1 al capítulo 4 y la vamos a titular Primer discurso de Moisés. Del capítulo 5 al capítulo 26 vamos a hablar acerca del segundo discurso de Moisés. Del capítulo 27 al capítulo 30 vamos a hablar acerca del tercer discurso de Moisés. Y la parte final no es el cuarto discurso de Moisés, como dice ahí, sino que del capítulo 31 al capítulo 34 vamos a llamarle los últimos días de Moisés. Entonces, ¿de qué se trata este libro? ¿De qué se trata este libro? De discursos de Moisés, básicamente y principalmente, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿quién quiere escuchar los discursos, incluso como dice la palabra, de el hombre que no ha habido un profeta como él que hable cara a cara con Dios? ¿A quién le gustaría escuchar los discursos que un hombre así tiene precisamente para darnos a nosotros? Tremendo, ¿no? Vamos a escuchar entonces un poquito del resumen precisamente de estos discursos de Moisés. ¿Por qué lo escribió? Entonces vamos a ir sección por sección, ahora sí hablando un poquito acerca de todo esto. La sección número uno, capítulos 1 al 4, primer discurso de Moisés. Entonces, importante tener en cuenta una cosa. Tendríamos que leer todo el libro de Deuteronomio para entender a profundidad el mensaje de los discursos de Moisés. Pero vamos a tomar para ayuda didáctica en estos estudios y para que no hacerlo tampoco
muy extenso, ciertos fragmentos claves precisamente de estos discursos, con el propósito de que entendamos hacia dónde es que apuntan, no solo el discurso, sino también el libro de Deuteronomio en general, ¿cierto? Recuerden que la idea de este estudio es escudriñar al Mesías, escudriñar a Yeshua, mirar en dónde está él en cada uno de los libros. Entonces, precisamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar partecitas claves de estos discursos de Moisés para ver y ser testigos de que el Mesías también está acá. Entonces, la idea es poder, al finalizar, unir este libro con el resto de los libros que hablan del buen pastor de las ovejas, los primeros cuatro: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y pues ahora que estamos viendo el libro de Deuteronomio. ¿Listo? Comenzamos entonces con Deuteronomio capítulo 1, versos del 6 al 11, que dice: Jehová, el que será, el que es y el que fue, Jehová, nuestro Dios, el Señor, nos habló en Horeb, diciendo: Habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que el Señor juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: Yo solo no puedo llevaros. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. El Señor Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Entonces aquí en Deuteronomio capítulo 1 empieza de una vez Moisés a recordarles un poco de lo que ya les había dicho, ¿cierto? Empieza a recordarles, y por eso dice ahí: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. El Señor nuestro Dios os ha multiplicado. Entonces, recordemos, ¿y por qué dice aquí que los ha multiplicado? Recordemos que Moisés le está hablando alrededor de 3 millones de personas, que fueron las que salieron de Egipto. Pero esos 3 millones de personas se multiplicaron precisamente en ese lugar, en Egipto, porque al comienzo fueron 70 personas. Recuerden que entraron 70 personas con Jacob, y finalmente, después de todo ese periodo en Egipto, que vimos también que era relacionado, ese proceso en Egipto fue relacionado como una matriz. O sea, Egipto sirvió de matriz para que esas 70 personas se convirtieran en un aproximado bajito de 2,5 millones a 3 millones de personas, siendo bien conservadores. Entonces, esas 3 millones de personas que está diciendo aquí, dice: Dios ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Entonces Moisés les estaba diciendo: ustedes ya son como las estrellas del cielo en multitud. Ahora, como sabemos todo y tenemos claro, todos nosotros ya tenemos claro, pues 3 millones de estrellas, hay muchísimas más de 3 millones de estrellas. Entonces, aún incluso en ese momento, todavía no eran como las estrellas incontables, ¿cierto? Aún todavía se puede hacer un aproximado de la cantidad de personas que eran en ese momento, alrededor de 3 millones, como ya dijimos, ¿cierto? Sin embargo, dice: el Señor Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois. Ahora, 1000 veces más de 3 millones serían 3000 millones de personas, ¿cierto? Ahora, si ustedes piensan, 3000 millones, estaba averiguando el dato, y creo, si mal no estoy, que ya pasamos los 8000 millones de personas en la humanidad en este momento. Somos más de 8000 personas, 8000 millones, perdón, 8000 millones de personas en la Tierra. Creo que ya hay más de 8000 millones de personas. Ustedes pueden averiguar en el momento que vean este estudio, para los que van a hacer la grabación, cuántas personas en el mundo existen. Pero entonces, si decimos que somos entre 8000 y casi los 9000 millones de personas en el mundo, 3000 millones de personas, ¿qué puede significar? Que una de cada tres personas son descendientes de este pueblo que salió de Egipto, ¿cierto? O sea, podríamos incluso llevarlo a esa cuenta. Una de cada tres personas, o sea, eso es mucha gente. Una de cada tres personas es descendiente de estos que salieron de Egipto y escucharon a Moisés.
Incluso, entonces, para que nos hagamos la idea de la cantidad de personas a las que él les estaba hablando y cómo si el Señor si el Señor cumple estas palabras que Moisés dijo, serían hoy en día la tercera parte de la humanidad, muchísimos, los descendientes de este pueblo que salió de Egipto. Y continúa diciendo en Deuteronomio capítulo 4 del 27 al 31. Y el Señor os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a los cuales os llevará el Señor. Entonces, aquí podría haber de pronto como una contradicción, una contradicción. Dice, y el Señor os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número, pero ¿cómo es eso de que pocos en número cuando acaba de decir aquí que los va a hacer 1000 veces más grandes de lo que son ahora? Y me gustó mucho escuchar un comentario acerca de este versículo. Y el comentario decía que a pesar de que salieron 3 millones de personas y que el Señor haya cumplido, o sea, que probablemente el Señor haya cumplido estas palabras de Moisés, que los hizo 3.000 millones de personas, o sea, demasiados, ahí sí casi que ya incontables, ya haciendo los 3.000 millones de personas. Esos pocos en número hace referencia a los que se identifican o a los que reconocen que vienen de esa descendencia, a los que reconocen y saben que vienen precisamente de este pueblo Israel que salió de Egipto. Entonces ahí ya incluso habla de nosotros mismos, ¿cierto? Porque si ustedes ven, aquí somos pocos en número. Aquí todavía seguimos siendo pocos en número. Ustedes no ven aquí la sala de 3.000 millones de personas. Aquí estamos poquitos en número entre las naciones a las cuales el Señor nos llevó. Entonces somos pocos en número que sabemos que somos descendientes o queremos ser añadidos incluso a ese pueblo, porque recuerden que también iban extranjeros de los que salieron de Egipto, iban también extranjeros. Entonces nosotros o sabemos que venimos de allá o deseamos con todo nuestro corazón ser parte de ese pueblo, así seamos extranjeros. Y precisamente de eso habla pocos en número. Me pareció bastante interesante ese detalle. Incluso vean lo que continúa diciendo, dice, y serviréis allí a dioses hechos de mano, de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Entonces, ¿qué va a pasar con estos 3.000 millones de personas incontables que van a estar en todas las naciones y que solamente unos poquitos reconocen que vienen de allá? Pero ¿qué va a pasar con la otra gran cantidad de personas que salieron de allá pero no lo saben? Dicen, serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y piedra. Y hay otro comentario que me pareció súper interesante que escuché también al respecto de este versículo, en donde dice que prácticamente Moisés aquí estaba profetizando las dos religiones principales que junto al judaísmo iban a ser las religiones en donde el pueblo de Israel iba a ser esparcido, en donde el pueblo de Israel se iba a multiplicar, en donde el pueblo de Israel iba a ser llevado, en donde el pueblo de Israel se iba a ir a mezclar. Y es precisamente la religión de la madera y la religión de la piedra. Y cuando habla de la madera, precisamente está hablando de la cruz. Pero tomémoslo ahora un poco más consciente, la cruz como ídolo, ¿no? O sea, me refiero como una imagen. O sea, estoy hablando directamente de los que adoran la cruz como una imagen, el catolicismo, y lo que se desprendió posteriormente del catolicismo, que sería hoy en día el protestantismo, ¿cierto? Entonces, muchos del pueblo del Señor, según lo que está diciendo aquí, o sea, según lo que leía yo de este comentario y según las palabras que está diciendo aquí Moisés, iban a ser llevados a religiones o a dioses hechos de manos de hombres de madera, y la otra religión monoteísta principal en donde iba a estar mezclado y diluido Israel es los que adoran la piedra, la Meca, los que hacen una peregrinación anual hacia la Meca, o sea, todo el mundo árabe. Entonces, entre el mundo árabe y el mundo protestante o el mundo cristiano iban a estar, iban a estar los descendientes de estos 3 millones de personas que salieron de Egipto. Es súper interesante, ¿no? Me gusta que o sea, lo dejo ahí como comentario para que ustedes mismos lo piensen, pero en realidad tendría, o sea, básicamente de acuerdo a lo que está diciendo aquí, tiene, Moisés estaría prácticamente profetizando lo que hoy en día se conocería como las tres religiones monoteístas principales, que sería el judaísmo,
los que están reconocidos, los pocos en número que son reconocidos, los que conocieron precisamente al Señor a través de la madera y los que también están al lado de la piedra. Esto me parece súper interesante. Dice, sigamos leyendo, mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, desde allí, desde donde seamos llevados por el Señor. Si allá donde hemos sido llevados, queremos regresar, queremos hacer teshuva, queremos volver nuevamente al Señor, dice, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días, en los días finales, al final de la historia, te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es, el Señor tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, con esto que vimos acá, podemos resumir este primer discurso de Moisés, que abarca del capítulo 1 al capítulo 4. Es un resumen, un pequeño panorama de todo el primer discurso de Moisés. Sección número 2, capítulo 5 al 26, segundo discurso de Moisés. Deuteronomio capítulo 5 verso 1 al 2 dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, y aquí comienza, oye Israel, escucha Israel, no creemos por lo que vemos. Nuestra fe no es por lo que vemos, nuestra fe no se basa en los milagros que el Señor nos hace, nuestra fe no se basa en lo que nosotros vemos, se basa en lo que escuchamos. De hecho, a mí me gusta mucho pensarlo como las ovejas. Dicen los estudios que las ovejas son un poquito cegatonas, que las ovejas son un poquito, sí, son un poquito, que su visión no es, no es particularmente buena, pero tienen muy buen oído. Y precisamente vean lo que está diciendo aquí. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos. ¿Por qué dice aprendedlos? Porque, a ver, es importante que tengamos en cuenta esto. Nuestro testimonio a los incrédulos, nuestro testimonio, nuestras palabras a alguien que no cree, va a ser muy débil si no memorizamos. Por eso es que en los primeros 4 libros, incluso en este, vamos a finalizar con un versículo a memorizar. Y todos los libros vamos a finalizarlos con un versículo a memorizar. Porque nuestro testimonio a los incrédulos va a ser muy débil si no memorizamos. Dice aquí, aprendedlos. ¿Y para qué los aprendemos? ¿Con qué propósito nos aprendemos? Para guardarlos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Entonces, los aprendemos, los guardamos en nuestro corazón ocurre el milagro de que se convierte, así como leíamos ahorita en Nehemías, y una vez que los aprendimos, estamos meditando en ellos de día y de noche, los guardamos en nuestro corazón ha sido transformado por estar aprendiendo estos mandamientos. ¿Qué sucederá después? Los vamos a poner por obra, ¿cierto? El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Deuteronomio 5:29 dice, ¿quién diera, dice el Señor, quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ay, no es que yo quiero que guarden los mandamientos porque estoy triste y eso me hace feliz. Nosotros no hacemos feliz ni triste al Señor. El amor no busca lo suyo. Y como Él no busca lo suyo, ¿para qué nos dio los mandamientos? Dice, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. El amor no busca lo suyo. Lindo, ¿no? Y continúa diciendo en Deuteronomio capítulo 6 verso 1 al 16. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarlo. Entonces,
Vamos a hacer aquí unas pequeñas definiciones para que tengamos claro de ahora en adelante qué son mandamientos, qué son estatutos y qué son decretos. Es importante entender esa diferencia para saber a qué está haciendo referencia el Señor cuando nos habla de estas tres cosas, ¿cierto? Entonces, mandamientos. Mandamientos viene de la palabra mitzvah, mitzvah, que significa orden o instrucción. Son instrucciones claras que exigen obediencia. Por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Cierto? Honrar a padre y madre, acuérdate del día de reposo para santificarlo, no matar, no robar, no mentir, ¿cierto? Entonces, son instrucciones claras que exigen obediencia. Esos son los mitzvot o mandamientos, que viene de la palabra mitzvah, mitzvah, perdón, ¿ok? Los estatutos, el segundo nivelcito que vemos acá, estatutos, viene de la palabra juká, juká. Juca y significa, tiene relación con grabar, con trazar, con inscribir. Estos son ordenanzas que se obedecen por fe, aunque no se entiendan del todo. O sea, estos son mandamientos que se obedecen por amor al Señor, a pesar aún de que no los entendamos completamente. Ejemplo de esto, por ejemplo, las leyes dietéticas en Levítico capítulo 11. Las leyes dietéticas son una jucá, son ordenanzas que se obedecen porque amamos al Señor y queremos cumplir sus mandamientos, aunque no tengan para nosotros de pronto sentido. ¿Y por qué no me puedo comer este bichito? ¿Y por qué no me puedo comer este animal? ¿Y por qué no? No lo entendemos. El Señor simplemente dijo, obedezcan. Por ejemplo, otro, las leyes de la vaca roja, por ejemplo, que veíamos en números en la sesión anterior, ¿cierto? Lo mismo, que revisaran cada uno de los pelitos de una vaca. No entendemos para qué, no se sabe por qué, pero simplemente obedeciendo, o entendemos el por qué, o simplemente estamos cumpliendo los mandamientos que el Señor dice que si los cumplimos nos va a ir bien. Para de contar. Entonces, esos son los estatutos, esas ordenanzas que se obedecen por fe, ¿cierto? Aunque no tienen de todo, no tienen completamente un sentido. Y los decretos son viene la palabra mishpat, mishpat. Los decretos tienen relación con la palabra juzgar, gobernar. Son leyes sociales, judiciales que reflejan la justicia y equidad. Por ejemplo, las leyes sobre la justicia entre las personas como el éxodo. Entonces, si alguien le hace un daño a un vecino, pues tiene que pagarlo. Si un animal de una persona muerde a otro animal de otra persona, tiene que pagarlo. Si una persona hizo un hueco en el suelo y allá se fue un animalito y se murió, tiene que pagarle al dueño del animalito el animal, ¿cierto? Entonces, esos son precisamente leyes sociales, leyes judiciales que reflejan exclusivamente la justicia y la equidad del Señor, ¿cierto? Para su pueblo, lo que Él quiere para su pueblo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ahora sí, Deuteronomio capítulo 6 verso 1 al 16 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué? Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Otra vez, el amor no busca lo suyo. El Señor nos da los mandamientos ¿para qué? Para que nuestros días sean prolongados, para que nos vaya bien. Oye pues, oh Israel, escuchen. Oye pues, oh Israel. Oye pues aquel que quiere ser gobernado por el Señor y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. ¿Qué es eso de amar al Señor con todo mi corazón? Es rendirle a Él todos mis sentimientos, es rendirle a Él todas mis emociones. De eso habla el corazón y amarás al Señor tu Dios con todas tus emociones, con todos tus sentimientos. Dice, y de toda tu alma.
O sea, con todo tu pensamiento, con toda tu inteligencia, con toda tu razón y con todas tus fuerzas. Esa palabra fuerzas hace referencia a mis recursos, a mis talentos, ¿cierto? Entonces, ahorita, antes de la sesión del día de hoy, Jaycee precisamente estaba amando al Señor con todos sus talentos. No todos tenemos la voz que tiene Jay. Entonces, ella con el talento que el Señor le dio, está amándolo. Y ahí está cumpliendo el mandamiento que dice acá. Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todos tus recursos, con todos tus talentos. ¿Listo? Sigamos. Continúa diciendo acá. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, atentos a esto, y luego que comas y te sacies, Deuteronomio 8:10, ya lo vamos a ver adelantico, el mandamiento que dice, come, come primero y sáciate, mira que el Señor aquí lo está diciendo, y luego de que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor. Por eso es que la oración de bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, por la buena tierra y por el sustento. Esa oración se hace incluso antes de levantarnos de la mesa, para cuidarnos de ni siquiera irnos a olvidar del Señor. Claro, cuando ya estamos comidos, cuando ya estamos ahí ya saciados, ya ya, cuando uno está bien alimentadito, cuando uno está bien nutrido, cuando las cosas todas están bien, cuando todo está agradable, cuando estamos en la mejor situación de nuestras vidas, es muy fácil olvidarnos del Señor. Es demasiado fácil. Créanme que en los momentos de prueba, ahí es donde más nos acordamos del Señor. Pero el Señor, conociendo nuestros corazones, dice, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y continúa diciendo, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Esto ya lo leímos. Esto ya lo leímos. Ahorita que estábamos leyendo Mateo capítulo 4. Esto le respondió Yeshua. Dice, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, el Señor tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor del Señor tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Esto también lo dijo el Mesías. ¿Se acuerdan ahorita que leímos el capítulo 4 de Mateo? No tentaréis al Señor tu Dios como lo tentasteis en Masá. Deuteronomio, capítulo 8, verso del 1 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Para qué fue el tiempo del desierto? ¿Para qué fue el tiempo del desierto? Aquí mismo lo dice, para afligirte, para probarte. ¿Quién necesita saber qué hay en nuestro corazón? No se supone pues que Dios sabe hasta lo que está en nuestro corazón. Entonces, ¿quién necesita saber lo que está en nuestro corazón? ¿Dios o nosotros? Probablemente y muy posiblemente nosotros, ¿cierto? ¿Cómo vamos a saber nosotros de qué madera estamos hechos en tiempos tranquilos? Por allá, no, es que me estoy tomando por aquí un coctelcito en la playa.
tranquilo, viendo... es más, yo nunca he escuchado un testimonio que diga una persona, no, yo estaba por allá sentado en la playa con una cerveza en la mano y estaba viendo pasar muchachas ahí medio ligeras de textil y de un momento a otro, ¡pum! Ya, hice teshuva y me arrepentí, Señor, perdóname y llegué a los pies del Señor. Ese testimonio yo nunca lo he escuchado en mi vida. Uno siempre que escucha, no, que estuvo en problemas, que pasó tal cosa, perdí un ser querido, perdí un negocio, lo perdí todo, perdí hasta mi salud. Y allá cuando estaba en lo más profundo de ese pozo, volví nuevamente a acordarme del Señor, como dice, como leíamos aquí atrás, ¿cierto? Que si desde allá incluso te acuerdas del Señor tuyo, si lo buscas de todo corazón, Él él te va a encontrar, Él te va a hallar, Él te va a permitir regresar, Él te va a permitir transformar nuevamente su corazón, tu corazón. Muchos testimonios precisamente son eso. Cuando ya estábamos allá en lo más profundo, donde ya no hay fondo, solamente queda mirar hacia arriba. Y cuando miramos hacia arriba y lo buscamos de todo corazón, Él hace el milagro de convertir nuevamente nuestro corazón y llegamos a sus pies, nos da la bendición de volver a Él. Ven. Casi todos los que comenzamos a seguirle estábamos en bancarrota. Precisamente para eso es el desierto. Aquí lo dice, el Señor tuvo estos 40 años en el desierto para afligirte. ¿Para qué utilizó el Señor el desierto? Para afligirte. Nosotros ahorita ¿dónde estamos? Todavía en el desierto, estamos esperando esa tierra prometida. Entonces, ¿para qué es todo este tiempo? Si el desierto, esos 40 años en el desierto del pueblo fue para afligirlos y para probarlos, ¿para qué creen que está haciendo este desierto en el que estamos viviendo hoy en día? Para afligirnos y para probarnos, para saber lo que hay en nuestro corazón, quién es nosotros mismos, para que sepamos si somos nosotros, o sea, para que nos demos cuenta nosotros de qué madera somos y si hemos de guardarnos sus mandamientos. Y continúa diciendo, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Ni el más sabio de todos los sabios intelectuales científicos de esos 3 millones de personas que están, es más, ni Moisés, de los 3 millones de personas que estaban en el desierto, a ninguno, estoy casi que completamente seguro, a ninguno se le hubiera ocurrido esa idea del maná, de que hubiera empezado a llover sucaritas. A mí me gusta imaginarlas como sucaritas. Hojuelitas del cielo que saben a miel. O sea, ¿a quién se le hubiera podido haber ocurrido esa idea? A nadie, a nadie. La enseñanza precisamente del maná, ¿cuál es? No te preocupes del mañana, yo soy tu proveedor. No lo guardes de un día para otro porque se aguzana. Yo soy tu proveedor. Confía en mí. No, es que aquí en el desierto, claro, hoy llovieron hojuelitas, pero quizá mañana no. Entonces, pues guardémoslo para mañana por si las moscas. Por si las moscas no. ¿Qué dice que pasaba con ese maná? Hedía, se pudría, le salían gusanos. La enseñanza del maná es, tranquilos, yo les doy el pan de cada día. Yo soy tu proveedor. Entonces dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Esto también lo dijo el Mesías. Entonces, ¿cuál es la enseñanza incluso también del maná? Es más, actualmente no le demos instrucciones a Dios. Somos muy chiquitos de entendimiento para ponernos y atrevernos a darle instrucciones a Dios. Diosito, no, pues quiero que me ayudes en esta prueba. Entonces está el plan A, pero si no te sale, entonces también está el plan B. Y si no te sale el plan B, pues aquí está el plan C. Pero pues ahí le dejo las opciones. Tú verás con cuál me complaces. No, no le demos instrucciones a Dios. Él hace siempre su voluntad y siempre lo hace de la manera más asombrosa, con el único propósito de que su nombre sea total y completamente admirado y exaltado. O sea, de la manera más increíble. ¿Cuántas veces nosotros mismos no solo hemos visto,
y he escuchado historias de personas que uno dice, Eso, oiga, eso es increíble. Si no, nosotros mismos hemos sido testigos de momentos en los que uno está completamente seguro de que esto, el Señor metió la mano aquí. O sea, para que él lo hace de esa manera, de la manera más apantallante posible para que no haya ninguna duda de que fue Él. Ninguna duda de que este milagro lo hizo Él. ¿Cuántas veces doblamos nuestras rodillas y les pedimos, Señor, ayúdanos por favor con esto? Un familiar, una situación laboral, un proceso de salud nuestro o de alguien más. Y cuando el Señor se glorifica, uno queda como, wow, queda uno total y completamente apantallado, precisamente para eso, para que su nombre sea exaltado. Y continuamos en la sección número 2, continúa diciendo Deuteronomio capítulo 10, un poquito más adelante, verso 12 al 16. Ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti, sino que temas al Señor tu Dios y que andes en todos sus caminos? Bueno, entonces al principio estábamos orando antes de comenzar la sesión del día de hoy para que el Señor nos mostrara precisamente qué es lo que quiere Él de nosotros. Y esto es supremamente lindo. Leyendo Deuteronomio capítulo 10, me pareció muy lindo esta sección. Y es que vean lo que dice acá. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? Y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Que temamos, que andemos en sus caminos y que lo amemos. Ahora, ¿cuál es el concepto bíblico en esta época? Bueno, incluso no hablemos de esta época, hablemos en general, ¿cuál es el concepto bíblico del amor? El concepto bíblico del amor no son los picos, el abrazo, el apapacho, uno que siempre ve ahí a Pipe allá y pegados. No, ese no es el concepto bíblico del amor. El concepto bíblico del amor es fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Al pacto. Que seamos fieles al pacto matrimonial con el Señor, a los mandamientos que Él nos dio. Cuando un rey estaba sobre un reino, y tenía sus servidores y todo el asunto, él pedía siempre fidelidad pues, al reino, ¿no? Obviamente. Y esa fidelidad precisamente era eso, una muestra de amor de los súbditos hacia él. Ahora, si lo llevamos a lo que estamos leyendo acá, cuando estamos diciendo, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, o sea, que seamos fieles al pacto. Y que sirvan al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos, o sea, para ser fiel, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Deja de ser, deja de estarle, diríamos hoy en día y en nuestra cultura, deja de patear la lonchera. No, deja de ser rebelde. Circuncida el corazón de vuestro corazón, perdón, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcas más vuestra cerviz. Un pueblo duro de servir, un pueblo duro para rendirse a los mandamientos del Señor. Deuteronomio, mm, ya. Deuteronomio capítulo 18 verso 9 al 14 dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego,
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Aquí en ningún momento menciona de que eso no funciona. Perdón, en ningún momento menciona de que eso no funciona. Aquí no dice que la hechicería no funciona. Es más, acuérdense en el tiempo de Moisés, ¿cierto? Cuando los magos egipcios, estos hechiceros egipcios, hicieron lo mismo que Moisés hacía. Las mismas señales que Moisés hacía de que se convirtió en serpiente la vara de Moisés y todo el asunto. Ellos mismos hicieron eso. Ellos mismos hicieron eso. Incluso aquí nos recuerda Jaime Nata, Saúl. Saúl consultó a divinos. Saúl consultó a los muertos. Dice, entonces, ¿qué pasa acá? El Señor no está diciendo que eso no funciona. Precisamente eso funciona. Ya sabemos y tenemos varias evidencias de que sí funciona, ¿cierto? Pero ¿qué dice acá? Abominación. Abominaciones, incluso, y es triste mencionarlo, en nuestros pueblos, en nuestras naciones latinas, ¿qué sucede incluso la mayoría de las veces cuando algún presidente va a tomar el cargo de un país? No, no hay si hace unas limpias y yo no sé qué, y hacen en unas plazas ahí unos rituales ahí con unos indios y que le hacen un poco, ¿no? Bueno, en fin, cosas que hasta mencionarlo es vanidad, son vanas. Eso sucede y tristemente sucede en nuestra nación, sucedió en otras naciones también latinoamericanas, en Centroamérica, en todas las naciones nuestras. Lo primero que van a hacer es entregarse de una vez a ídolos y a hechiceros de otros dioses. Y el Señor dice, eso es abominación. Yo odio que eso suceda. Eso lo aborrezco, me produce náuseas que eso suceda. Que hagan eso. Ustedes no son así, ustedes van a ser perfectos delante de mí. Continúa diciendo, seguimos en la sección número 2. Dice, Deuteronomio, capítulo 18 del 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y el Señor me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y aquí empieza a hacernos una introducción a algo bien interesante. Dice, pondré mis palabras en su boca. ¿Cuáles son sus palabras? La Torá, la ley, la instrucción. Estos primeros 5 libros que ya hemos estudiado. Dice, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, esto es súper importante, dice, yo vengo en nombre del Padre y hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cualquiera que no oiga las palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Incluso esta partecita está mencionada en Hechos capítulo 3. Si quieren van a la Biblia de ustedes y me acompañan en esa lectura. Les voy a leer Hechos capítulo 3. Dice, no tengo por aquí atrás. Dice Hechos capítulo 3. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, Yeshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida
y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, que su Mesías, había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ven, ahí está el profeta, precisamente Pablo está haciendo mención de esto que estamos leyendo aquí en Deuteronomio capítulo 18. Está diciendo: Jesucristo, el Mesías Yeshua, es precisamente ese profeta que viene en nombre del Padre y que está diciendo: todo o cualquiera que no oyere las palabras que él hablará en mi nombre, yo le voy a pedir cuentas. Deuteronomio 26, capítulo 1 al 5 dice, ay, perdón. Ok. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habitéis, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y dicen: y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy al Señor tu Dios que he entrado en la tierra que juró al Señor a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Y dice, entonces hablarás y dirás delante del Señor tu Dios. Vean esto que es importante. Dice, cuando ustedes traigan las primicias, cuando ustedes traigan esas ofrendas que van a llevar al lugar que yo escoja, o sea, el templo, en este caso, cuando ustedes vayan a cumplir ese mandamiento financiero, ¿qué es lo que van a decir? Y quiero que piensen junto a mí, ¿por qué el Señor les habrá dado este mandamiento? O sea, el Señor, ¿qué pretende con este mandamiento? Escuchen, entonces hablarás y dirás delante del Señor tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre. O sea, un arameo, un extranjero. Un extranjero a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, 70. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. O sea, ¿qué objetivo o en qué estaba pensando el Señor cuando, cuando le estaba diciendo a Moisés que las personas, cuando van a cumplir un mandamiento financiero, van a decir: un extranjero fue un extranjero a punto de perecer, a punto de morir fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Se me ocurre, se me ocurre
Y escuché también esto en los comentarios en el estudio de Deuteronomio capítulo 26, que la meta o el propósito para que el Señor haya hecho esto es recordarles a todos el origen de donde Él nos sacó. Mejor dicho, para que no se nos suba la sangre azul, no, es que yo soy hijo de Abraham. ¿Qué dijo Juan el Bautista? El Señor es capaz de hacer hijos de Abraham de esas piedras. ¿Quién fue Abraham? Es más, ¿de dónde fue sacado Abraham? De Ur de los Caldeos. Él era un extranjero. Entonces el Señor nos está diciendo, ustedes aún en la tierra prometida siguen siendo descendientes de ese extranjero, o sea, siguen siendo extranjeros. Incluso en el caso nuestro, por misericordia de Él, porque a Él le plació, nos insertó, ¡pac! Pero seguimos siendo extranjeros. Somos insertados e incluso si fuésemos descendientes, si fuésemos, mejor dicho, tenemos el ADN positivo para levita. Aún así tocaba decir, un extranjero fue mi padre. Y con pocos hombres habitó en Egipto en esclavitud. Y allí creció, llegó a ser una nación fuerte y numerosa. Es para que no se nos suba el humo. No fuimos escogidos por nuestro currículo. No fuimos escogidos por nuestro linaje puro. ¿Qué dice el Señor? Que por qué nos escogió. Fuimos escogidos por ser lo vil, por ser lo menospreciado, por ser gentiles insensatos, gentiles tonticos, gentiles que ignorábamos todo. Por eso nos escogió el Señor. Entonces, por eso, y mi interpretación, o creo que mi pensamiento me llevó a eso cuando lo leí, y es el hecho de que, es cierto, el Señor lo que quiere es que cuando estemos cumpliendo un mandamiento financiero, digamos esto para que entendamos de que nosotros incluso fuimos escogidos por el Señor y que todo lo que nosotros hoy en día el Señor nos permite tener es por simple y llanamente su misericordia. Y no nos escogió porque seamos descendientes abrámicos o porque es que seamos, mejor dicho, no, es que es maestros en divinidades, no. Continuemos ahora con la sección número 3, capítulos 27 al 30, tercer discurso de Moisés. Deuteronomio capítulo 27 del 11 al 26 dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablaron los levitas y dirán, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Lo siguiente, ya lo vamos a leer. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? El Señor le dice, escoge un líder de cada una de las tribus y a uno los vas a subir a monte para dar bendiciones y a otros vas a subir a otro monte para que digan y pronuncien las maldiciones. ¿Y qué es lo que van a decir? Ok, atentos pues. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Imagínense, maldito el que le falte el respeto a su papá o a su mamá. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, o sea, que tome ventaja de alguna situación frente a su prójimo. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. Y no solamente el ciego físico, ¿cierto? Sino también el ciego espiritual, el que esté enredando a otro y haciéndole malinterpretar o malentender las cosas, o que le esté hablando supuestamente palabra del Señor y en realidad es por su propio beneficio. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero. Recuerden, extranjeros fuimos en la tierra de Egipto. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y era todo el pueblo. Amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén.
Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. ¿Recuerdan quién vimos nosotros que dicen los comentaristas que abusaba de su burrita? Balaam, ¿no? Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo, amén. Y esto puede sonar bastante escandaloso, ¿no? Pero eran costumbres de los pueblos a los cuales ellos estaban por conocer, porque apenas iban a entrar a la tierra prometida. Todos esos pueblos que fueron entregados por el Señor precisamente hacían este tipo de atrocidades. Hoy en día uno dice, bueno, es que hemos tenido una formación, digamos que judeocristiana, en donde sabemos que este tipo de cosas no se deben hacer, ¿cierto? Pero eso lo hacían esos pueblos de esa época y por eso es que el Señor la entregó en manos de Israel. Sigamos leyendo, maldito el que hiriera a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Cómo se puede herir al prójimo ocultamente? Pues porque estoy cara a cara y lo puedo, le entierro un cuchillo. Pero ¿cómo podría yo herir a mi prójimo ocultamente? El chisme, ¿cierto? Por ejemplo, la murmuración. ¿Qué pasó incluso con la murmuración contra Moisés? El Señor no la dejó pasar, la castigó también, ¿cierto? Entonces, maldito el que hiriera a su prójimo ocultamente, el que levante falsos testimonios contra un prójimo, el que esté hablando chismes o a las espaldas de un prójimo. Esto es fuerte. Maldito el que hiriera a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo, amén. Por eso debemos apartarnos del chisme, de la murmuración. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Esta palabra maldito, recuerden que es la palabra alejado, apartado, cortado, mochado. Mochado del pueblo, mochado de la presencia del Señor, apartado de la presencia del Señor. Eso es ser maldito. Maldito es el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. En Gálatas capítulo 10, Gálatas capítulo 3, verso 10 al 13, dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, y que sabemos que son obras de la ley, por el curso básico ya lo sabemos, interpretaciones de la ley de Moisés, interpretaciones religiosas, interpretaciones de un sabio, maestro, rabino, sacerdote, lo que sea, de cómo guardar los mandamientos de la ley del Señor. Entonces, porque todos los que dependen de esas interpretaciones de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo estamos leyendo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, como no sabíamos incluso este tipo de cosas, ya estábamos apartadísimos del Señor. Y es gracias a que Él se hizo maldición por nosotros y como lo vemos en el libro de Números, podemos ver esa maldición en ese madero, esa serpiente en ese madero. Como podemos verlo, precisamente Él es el que nuevamente nos acerca al Padre. Es gracias a Él que podemos tener vida y que nos da esa segunda oportunidad de podernos acercar directamente al Padre. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Continúa diciendo. Entonces, interesante. Deuteronomio capítulo 30, verso 1 al 14. Entonces, de este texto que vamos a leer a continuación es que depende nuestra salvación y ya vamos a ver cómo lo vamos a unir. Entonces, estén muy atentos porque de este texto que vamos a leer es que depende tu salvación. Pon mucha atención. ¿Cuántas veces hemos escuchado precisamente, ay, perdón, cuántas veces hemos escuchado, si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en...
tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo hemos escuchado un montón, ¿no es cierto? Lo hemos escuchado un montón de veces. Eso está en Romanos capítulo 10 verso 9. Pero ¿de dónde sacó Pablo esto? Deuteronomio capítulo 30 verso 1 al 14. Y vamos a leer para que ustedes se den cuenta. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, acabamos de pasar por Deuteronomio 28. En este discurso de Moisés está Deuteronomio 28, que son las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Y dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, o sea, hicieras Teshuvá, te quieras acercar nuevamente a Dios, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios, Colombia, México, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, toda Latinoamérica, Estados Unidos, toda Europa, África, Asia, Australia. Sucederá que si te arrepientes en medio de todas las naciones en donde el Señor te haya arrojado, y te conviertes al Señor tu Dios, recuerda que ya lo leímos, y lo buscas, y dice, y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todos tus sentimientos y con todo tu entendimiento. Entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiese esparcido el Señor tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá el Señor tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Entonces dice, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón, nuevo pacto. Nuevo pacto, dice, y circuncidará el Señor tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El nuevo pacto, escribir su ley, Jeremías capítulo 33, escribirá su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, en nuestro entendimiento, aquí lo dice alma, en nuestro entendimiento y en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. ¿A fin de que qué? De que vivas eternamente. Y vamos a seguir desarrollando esta idea, porque dice precisamente, Deuteronomio capítulo 31 al 14 sigue, y tú volverás y oirás la voz del Señor, la voz, tú volverás y oirás la voz del Señor. ¿Qué sale de la voz del Señor? Su palabra. Dice, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cada vez que vemos ahí, Padre, recordamos el pacto de amor, la fidelidad del Señor. Cuando obedeciereis a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Resulta que en esa época el conocimiento estaba oculto. El conocimiento era para los reyes, para los sacerdotes, para los escribas, para las personas en posiciones sociales altas. Así era el conocimiento en esa época. El conocimiento no era como ahora, tenemos Google. En ese tiempo solamente los reyes, lo que les digo, o sea, la clase alta de las sociedades era las que tenía acceso a ese conocimiento. Pero el Señor les dice, no, no, así no va a ser. Mi conocimiento no va a estar lejos. Mi conocimiento, ¿qué dice?
No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? El Señor dice, no está lejos. ¿Va a mantener en dónde? En tu boca. Vimos cómo Esdras sacaba el rollo y leía. ¿Y qué leía? Cuando Esdras abría el rollo y estaba leyendo, ¿qué estaba saliendo de la boca de Esdras? Estaba saliendo la ley, estaba saliendo la Torá, estos primeros 5 libros, la instrucción. Cuando Esdras hablaba, salía de su boca ¿qué? La ley del Señor. ¿Y qué pasaba con los que estaban escuchando? Los que estaban escuchando estaban teniendo, lo vimos ya, el milagro de la conversión de su corazón. O sea, eran salvos. Una vez escuchaban la palabra, eran salvos por esa palabra. Eran salvos porque estaban siendo renovados sus corazones. Entonces, dice que la palabra va a mantener, es más, sigamos leyendo aquí un momentico. Dice, voy a volver a leer otra vez todo. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá? Y nos la hará oír para que la cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mi palabra no va a ser exclusiva de unas altas sociedades, no. El conocimiento que yo les voy a dar a ustedes, mi palabra, la salvación está en su boca. Atentos que ya vamos a unirlo. No se van a perder aquí. Mi palabra va a mantener en su boca y en su corazón. En su boca, lo que vimos, Esdras estaba leyendo con su boca la palabra del Señor y eso estaba siendo escuchado y se quedaba en el corazón de ellos. Y ahí obtenían precisamente esa salvación, porque su corazón se transformaba, ocurría el milagro de la transformación de su corazón, porque ya era un corazón en el que estaba la ley del Señor, los mandamientos. Entonces, una vez que la escuchamos, que la guardamos en nuestra mente, que la memorizamos, que la guardamos en nuestro corazón, ¿es evidencia de qué? De que somos salvos. Entonces, ahora sí, en base a esto, leamos Romanos capítulo 10 con la mente de las personas de esa época, ¿cierto? No con la mente de los de hoy en día que tenemos acceso a Google en un celular, sino con la mente de las personas de ese tiempo. Hermanos, Romanos capítulo 10 verso 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme a interpretaciones religiosas, a eruditos, conocedores de las doctrinas más elevadas. No, 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 o sea, no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, y qué mejor momento para decirlo, porque el fin de la ley es Cristo. El propósito de la Torah es el Mesías, para justicia todo aquel que cree, para ser justificado todo aquel que cree. De lo que hemos estado precisamente hablando desde que comenzamos estos estudios. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Vean, aquí lo está mencionando, precisamente lo que tenemos en la pantalla, lo que está mencionando Pablo en Romanos. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. No, es que, no, hecho, cuando Cristo vuelva, ahí sí. O ¿quién descenderá al abismo? Y comenta, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No, si yo lo veo otra vez resucitado, ahí sí creo. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca. ¿A dónde nos está regresando Pablo?
A Deuteronomio capítulo 30. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, vean, con el contexto de Deuteronomio capítulo 30, ahora sí se manda a Pablo y les dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué es confesar con mi boca que Jesús es el Señor? Es públicamente declarar que me rindo completamente a el Mesías. O sea, que el Mesías es con total y completamente mi Señor. ¿Y qué es ser mi Señor? Es que Él a partir de ahora me da las órdenes a mí. ¿Cómo me da las órdenes Él a mí? Ya las tiene en la palabra del Señor, todos los mandamientos. Entonces, eh, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, si Él es mi Señor, todos sus mandamientos, toda la Torá, van a ser los mandamientos de mi vida, van a ser las leyes que van a regir mi vida, porque estoy diciendo, Él es mi Señor, o sea, Él tiene total dominio y control sobre mí. Entonces, ahora sí, otra vez, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y que vamos a estar confesando con nuestra boca? Vamos a estar repitiendo los mandamientos, vamos a estar repitiendo la Torah, vamos a estar leyéndola, vamos a estar leyendo la palabra del Señor, leyendo, leyendo, repitiendo, repitiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Espíritu del Señor lo ponga por obra en nuestra vida. Es que no es decir, no es decir, ay, no, es que Jesús es mi Señor y listo, ya me vuelvo al mundo a hacer mi voluntad, me vuelvo de pachanga y me vuelvo una nada. No, 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 no. No, eso no es. O sea, ese es el concepto romanticón o romanizado más bien que nos enseñaron. No, tranquilo, si usted dice que Jesús es el Señor, ya, con eso automáticamente ya, ¡pum!, está dentro. No, 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 no. Hoy con Deuteronomio capítulo 30 lo podemos entender de una mejor manera. ¿Qué nos dice? Si confiesas con tu boca, si está constantemente en tu boca la palabra del Señor, esa palabra del Señor es la que va a convertir tu corazón y esa va a ser la evidencia de que tú eres salvo por la sangre del Mesías. Ya. Sección número 4. ¿Ven por qué es importante estudiar en concepto incluso estas cosas? Vamos a verlo mucho más a profundidad cuando estemos viendo ese panorama de Romanos y escudriñando al Mesías en él. Esto es supremamente hermoso. Capítulo 31 al 34. Últimos días de Moisés. Dice, Deuteronomio capítulo 31 del 1 al 3. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, el Señor me ha dicho, no pasarás este Jordán. El Señor tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué o Yehoshua o Yeshua será el que pasará delante de ti como el Señor ha dicho. Y dice un poquito más adelante en Deuteronomio capítulo 31 del verso 9 al 13. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, lo que pasó cuando estábamos leyendo la introducción a este estudio, y le mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Señor vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer al Señor vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra, a donde vais,
pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y más adelante, no lo coloqué acá, pero más adelante en el verso 19 de Deuteronomio 31 dice, ahora pues, y esto es supremamente bonito, vean lo que dice el Señor. Ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Le ordena a Moisés escribir un cántico para que se los enseñe a los hijos de Israel. De la manera más fácil de memorizar, ¿cuál es? Con canciones. Dice, ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. O sea, este cántico les va a enseñar a ellos las cosas que deben hacer y las que no deben repetir. O sea, ese es el testigo, va a dar testimonio en frente de los hijos de Israel. Dice, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. ¿Quién invalidó mi pacto? ¿El pueblo o Dios? El pueblo fue infiel, fuimos infieles. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Entonces, quiero que me acompañen a leer este cántico en capítulo 32 de Deuteronomio, porque este cántico precisamente va a ser eso, va a ser el testimonio de lo que Israel hizo y de lo que el Señor quiere que ellos hagan y que no repitan. ¿Listo? Deuteronomio capítulo 31 verso 30. Entonces Moisés recitó el cántico entero en presencia de toda la congregación de Israel. Deuteronomio capítulo 32, lo vamos a leer de la nueva traducción viviente, si la tienen, si no lo pueden seguir también en sus Biblias, en la traducción que tengan, solo que esta me parece que concuerda bastante con muchas cosas interesantes. Deuteronomio capítulo 32, verso 1 dice, escuchen, oh cielos, y hablaré. Oye, oh tierra, las palabras que digo. Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia, que mi discurso se asiente como el rocío. Que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor. Qué glorioso es nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Pero ellos se comportaron de manera corrupta con él, cuando actúan con tanta perversión. ¿Son realmente sus hijos? Son una generación engañosa y torcida. Es así como les paga al Señor pueblo necio y sin entendimiento. ¿No es Él tu Padre quien te creó? ¿Acaso no te formó y te estableció? Recuerda los días pasados. Piensa en las generaciones anteriores. Pregúntale a tu padre y él te informará. Averigua con los ancianos y ellos te contarán. Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana. ¿Se acuerdan cuando pasó eso en Babel? Fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial, pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob es su posesión más preciada. Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso. Lo rodeó y lo cuidó. Lo protegió como a sus propios ojos, como un águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre sus crías. Así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. El Señor, Él solo lo guió. El pueblo no siguió a dioses ajenos. Él lo dejó cabalgar sobre las tierras altas y saciarse con las cosechas de los campos. Lo nutrió con miel de la roca y con aceite de oliva de los pedregales. Lo alimentó con yogur de la manada y leche del rebaño, y también con la grasa de los corderos.
Le dio de los mejores carneros de Basán y cabras junto con el trigo más selecto. Bebiste el vino más fino, elaborado con el jugo de las uvas. Pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios, quien lo había creado. Se burló de la roca de su salvación. Lo provocó a celos al rendir culto a dioses ajenos, lo enfureció con sus actos detestables, ofreció sacrificio a demonios, los cuales no son Dios, a Dios que no conocían, a dioses nuevos y recientes, a dioses que sus antepasados jamás temieron. Descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio la vida. El Señor vio todo eso y se alejó de ti provocado al enojo por sus propios hijos e hijas. Dijo, los abandonaré y ya veremos cómo terminan. Pues son una generación torcida, hijos sin integridad. Ellos despertaron mis celos al rendir culto a cosas que no son Dios, provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. Ahora yo despertaré sus celos con gente que ni siquiera es pueblo. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Arriba la mano. Pues mi enojo arde como el fuego y quema hasta las profundidades de la tumba. Devora la tierra y todos sus cultivos y enciende hasta los cimientos de las montañas. Amontonaré calamidades sobre ellos y los derribaré con mis flechas, los debilitaré con hambre, alta fiebre y enfermedades mortales. Les enviaré los colmillos de bestias salvajes y serpientes venenosas que se arrastren por el polvo. Por fuera la espada los matará, y por adentro el terror los carcomerá, tanto a los muchachos como a las jovencitas, tanto a los niños como a los ancianos. Los habría aniquilado por completo, habría borrado hasta el recuerdo de ellos, pero temí la burla de los enemigos de Israel, quienes podrían entender mal y decir, nuestro poder ha triunfado. El Señor no tuvo nada que ver con eso. Pero Israel es una nación insensata, su gente es necia, sin entendimiento. Ay, si fueran sabios entendieran estas cosas. Ay, si supieran lo que les espera. ¿Cómo podría una persona perseguir a 1000 de ellos y dos personas hacer huir a 10.000, a menos que la roca de ellos los hubiera vendido, a menos que el Señor se los hubiera entregado? Pero la roca de nuestros enemigos no es como nuestra roca. Hasta ellos mismos se dan cuenta de eso. Su vid crece de la vid de Sodoma, de los viñedos de Gomorra. Sus uvas son veneno y sus racimos son amargos. Su vino es veneno de serpientes, veneno mortal de cobras. El Señor dice, ¿acaso no estoy sellando todas esas cosas y almacenándolas en mi cofre? Yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen. A su debido tiempo, sus pies resbalarán. Les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. Sin duda el Señor hará justicia a su pueblo y cambiará de parecer acerca de sus siervos cuando vea que ya no tienen fuerzas y no queda nadie allí, ni siervo ni libre. Y luego preguntará, ¿dónde están sus dioses, esas rocas a los que acudieron para refugiarse? ¿Dónde están ahora los dioses que comían la gordura de sus sacrificios y bebían el vino de sus ofrendas? Que se levanten esos dioses y los ayuden, que ellos les den refugio. Miren ahora, yo mismo soy Dios. No hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida. Yo soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Ahora levanto mi mano al cielo y declaro, tan cierto como que yo vivo, cuando afile mi espada reluciente y comience a hacer justicia, me vengaré de mis enemigos y daré su merecido a todos los que me rechazan. Haré que mis flechas se emborrachen de sangre y mi espada devorará carne, la sangre de los masacrados y cautivos y las cabezas de los jefes enemigos. Alégrense con él, oh cielos, y que lo adoren todos los ángeles de Dios. Alégrense con su pueblo, oh gentiles, y que todos los ángeles se fortalezcan en él. Pues él vengará la sangre de sus hijos, cobrará venganza de sus enemigos, dará su merecido a los que lo odian, y limpiará la tierra de su pueblo.
Entonces Moisés fue con Josué, hijo de Nun, y recitó todas las palabras de ese canto al pueblo. Cuando Moisés terminó de recitar todas esas palabras al pueblo de Israel, agregó: Toma en serio cada una de las advertencias que yo te hice hoy. Transmítelas como una orden a tus hijos, para que obedezcan cada palabra de esas instrucciones. No son palabras vacías, son tu vida. Si las obedeces, disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán. Deuteronomio capítulo 34. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró el Señor toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo el Señor: Esta es la tierra de que te juré a de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allí. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Señor cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Esta parte final se cree que la escribió Josué directamente. Hay muchos comentaristas que concuerdan de que esta parte fue escrita por Josué para cerrar Deuteronomio y así cerrar también el rollo de la Torá. Y a pesar de que el Señor no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida, ¿qué creen? Finalmente el Señor le permitió entrar. Y no sé si ustedes se han dado cuenta de este detalle. Es un detalle importante. Es pequeño, pero es importante. En Lucas capítulo 9 verso 28 al 31 dice: Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Quién? Yeshua, el Mesías. Dice: Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. O sea que Moisés entró a la tierra prometida. En este momento, y ahí como lo estamos leyendo, uno puede leerlo un poco rápido, pero Moisés estaba en ese momento en la tierra, estaba ahí en la presencia del Mesías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Yo nunca había leído este capítulo, o sea, este versículo de esa manera, pero ahí está. Bueno, hemos recorrido ya un camino de 5 libros, ¿no? Hemos recorrido Génesis, en donde vimos una humanidad apartada de Dios, pero con la esperanza de ser levantada de la muerte. O sea, empezamos con total comunión con el Señor en el capítulo 1 y 2 en el jardín del Edén, y terminamos con un cofre lleno de huesos de José en Egipto, ¿cierto? Pero con la esperanza de ser esos huesos levantados, levantados de la muerte para vida eterna. En el libro del Éxodo veíamos el comienzo de la restauración del jardín del Edén, ¿cierto? Con las instrucciones de la construcción del tabernáculo. En el libro de Levítico vimos un conjunto de sacrificios, de recetas, incluso hablábamos como de MasterChef, ¿no? Que restauran la relación con Dios
al hacerse, al hacerse con un corazón puro, al entender la intención de los sacrificios, de hacerlos con un corazón puro. En el libro de Números, el Hijo del Hombre es levantado como una serpiente, es hecho maldición como una serpiente en un madero, mediante la cual todo aquel que la mira no muere. ¿Y por qué morimos? Por la separación del jardín del Edén. Entonces, por la separación que empezó en el jardín del Edén, es que morimos. Pero gracias a que miramos ese madero donde está nuestro Mesías, es que podemos regresar y tener vida eterna. Y en Deuteronomio la restauración final en donde el Señor circuncida nuestro corazón para amarlo, para serle fiel con todo el corazón y con todo el alma, al fin de vivir. Pidámosle al Señor que vuelva a empezar con nosotros, que nos dé esa oportunidad de volver a comenzar, de acercarnos a Él. Vuelve a empezar con nosotros, Señor, con todos aquellos que somos descendientes de Eva y todos los que queremos regresar. En el Salmo 51, el verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ni siquiera dice David, limpia mi corazón. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ese corazón que nosotros tenemos sucios ya no sirve. Necesitamos uno nuevo y que esté limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y una vez que el Señor nos crea ese corazón nuevo, una vez que el Señor nos da esa oportunidad de regresar, una vez que el Señor nos perdona, Salmo capítulo 32, Salmo de David, Masquil, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado para que no se vuelva a ver jamás. Feliz el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Luego de que ya somos perdonados, luego de que ya tenemos un corazón nuevo, luego de que el Señor crea en nosotros un corazón limpio, haremos ahora lo opuesto que Adán. ¿Adán qué hizo? Huyó de la presencia del Señor. ¿Y nosotros ahora qué haremos? Salmo capítulo 84, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hemos tenido, hemos tenido revelación hoy, les pregunto. ¿Han ustedes, junto a mí, tenido revelación del Padre a través de su palabra, a través de Deuteronomio, a través de Devarim? Hemos comido del pan de vida y estamos saciados. ¿Quién está saciado conmigo? Cumplamos el mandamiento que ya lo vimos hoy, Deuteronomio capítulo 8 verso 10. Cuídate de olvidarte del Señor. No te vayas a olvidar del Señor. Por eso dice, comerás, te saciarás y bendecirás al Señor por la buena tierra y por el sustento. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde porque tú nos has sustentado, Señor, nos has dado de tu palabra. Nos has dado palabras, nos has dado devarim, Señor. Hoy en esta tarde, Señor, hemos podido entender mucho acerca de tu plan, Señor, de restauración, Padre. Porque tú te has acercado a nosotros, nos has amado primero, Señor, nos has dado tu salvación, nos has permitido volver y regresar a ti, Señor. Crea en cada uno de nosotros un corazón nuevo, un corazón limpio, Señor. Danos un corazón limpio, Señor. Porque así entonces publicaremos, Señor, a todos los pueblos, Señor, tus maravillas, Señor, tu palabra, Señor. Bienaventurado, feliz el hombre, aquel cuya transgresión le ha sido borrada, le ha sido quitada, le ha sido olvidada y echada al fondo del mar, Señor. Todos hemos pecado en contra de ti, Señor. Todos hemos transgredido tus mandamientos. Pero tú te has acercado a nosotros con el único propósito de amarnos, Señor, de bendecirnos, Señor. Nos has dado los mandamientos, Señor, para nuestro bien, Padre. Qué amor infinito es este, Señor. Gracias, Señor,
porque no nos has escogido por ser un linaje perfecto, no nos has escogido, Señor, por nuestros títulos, no nos has escogido por incluso las cosas que tú mismo nos has dado a nosotros, Señor. Nos has escogido porque te places en nosotros, Señor, porque te plació, porque es tu voluntad, Señor. Es lo único que quieres, Señor, acercarte a nosotros. Y hoy te rogamos, Señor, que nos muestres que grabes, Señor, tus mandamientos en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, que los podamos repetir, que los podamos aprender, que los podamos memorizar y ponerlos por obra, Señor. Oramos y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor. Porque confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor y creemos que tú le levantaste de los muertos, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo, porque gracias a ti tenemos la salvación y la vida eterna a tu lado, Señor. Porque queremos vivir, Señor, siempre junto a ti. No nos importa, Señor, las moradas de los impíos, Señor, si tenemos al menos un día de tu presencia. Gracias, Padre, te damos por llenar nuestro corazón, por crear un corazón nuevo, Señor, y limpio dentro de nosotros. Oramos y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, por el cual toda rodilla se doblará. Yeshua, el Mesías de Israel. Amén y amén. Texto a memorizar, Deuteronomio capítulo 6 del verso 4 al 9. Y por favor, acompáñenme a leerlo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En Lucas capítulo 24 verso 27 dice, luego se puso a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas, porque hemos visto, escrito está, el camino del Mesías a través de 66 libros. Deseo que Él nos dé el entendimiento para que comprendamos las escrituras y nuestro corazón arda mientras Él nos habla y nos guía en su camino. Nos vemos en la siguiente sesión a la misma hora y por el mismo canal si es su voluntad. Que el Señor les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.